Muy buenas tardes, señores estudiantes. Vamos a analizar el tema de patología renal. Y empezamos, obviamente, definiendo la función del órgano, que es el riñón, así cual tal hace referencia el libro, nuestro texto básico, hace referencia que la estructura propia de la función de la fisiología del hombre asemeja a una máquina ingeniosa diseñada para convertir con una habilidad infinita el vino tinto de Shiraz en orina. Así hablaba el narrador de cuentos de la obra de Isaac Diesen, Seven Gothic Tales. De una forma menos poética, los riñones sirven para convertir más de 1.700 litros de sangre al día en un litro de un líquido muy especializado denominado orina. De esta forma, el riñón excreta los productos de residuo del metabolismo, regulando con precisión la concentración corporal del agua y la sal, manteniendo el balance apropiado del ácido en el plasma y actuando como un órgano endocrino que segrega hormonas tales como la eritropoyetina, renina y prostaglandinas. Los mecanismos fisiológicos que han desarrollado el riñón para llevar a cabo todas estas funciones requieren de un alto grado de complejidad estructural. Por lo tanto, para explicar obviamente toda esta función, siempre vamos a tener que recordar la estructura propia de lo que es el riñón. Y como preámbulo podemos ya estar definiendo que la unidad estructural y funcional del riñón es la nefrona. En la nefrona encontramos los glomérulos, los túbulos contorneados proximal, distal, el asa de Henle, y en cada uno de estos diferentes elementos también estructurales. Cuando vamos a hacer referencia a las membranas basales glomerulares, también vamos a recordar que son elementos de alta complejidad, no son simples, ¿no? Por lo tanto, esto explica la función netamente especializada del riñón, que no solamente es la producción de orina, más al contrario, la otra función más importante es la regulación de la presión arterial. Dentro de las manifestaciones clínicas de las enfermedades renales tenemos las más representativas. Una de ellas es la llamada azoemia o azotemia, que es una anomalía bioquímica que hace referencia al incremento de las concentraciones del nitrógeno ureico en sangre, esta es la abreviación en inglés, y de la creatinina. Esto está relacionado principalmente con la reducción del filtrado glomerular. La azoemia es consecuencia de muchas enfermedades renales, pero también de trastornos extrarrenales. Por lo tanto, tenemos una tipificación de azoemia prerrenal que se detecta en casos de hipoperfusión renal, ejemplo en hemorragias agudas, shock hipovolémico, depresión de volumen e insuficiencia cardíaca congestiva, que deterioran la función renal en ausencia de daño parenquimatoso. Y la azoemia posrenal, que se detecta siempre que exista una obstrucción al flujo urinario distal al riñón. El alivio de la obstrucción consigue corregir la azoemia. Cuando la azoemia se asocia a una serie de signos y síntomas clínicos y anomalías bioquímicas, se denomina de manera genérica uremia. La uremia se caracteriza no solo por el fracaso de la función excretora renal, sino también por una serie de alteraciones metabólicas y endocrinas que se producen como consecuencia del daño renal. Los pacientes urémicos manifiestan a menudo la afectación secundaria al aparato digestivo. Entonces podemos observar gastroenteritis urémica, afección de nervios periféricos con neuropatía periférica y afección cardíaca, la llamada pericarditis fibrinosa urémica. Otras de las manifestaciones clínicas bastante representativas tenemos al síndrome nefrótico, llamado así. El síndrome nefrótico se manifiesta por una proteinuria masiva con pérdida diaria mayor a 3,5 gramos y es sobre todo en niños. Esto se asocia a hipoalbulinemia con concentraciones plasmáticas de albúmina inferior a 3 gramos por decilitro, asociado a edema generalizado e hiperlipidemia y lipiduria. En concomitancia con esto también tenemos el síndrome nefrítico. Algunos libros hacen referencia a síndrome nefrítico agudo. Bueno, este se caracteriza
obviamente por una lesión en los glomérulos, pero clínicamente se manifiesta con hematuria macroscópica, proteinuria leve a moderada e hipertensión arterial. Esa es la diferencia con el síndrome nefrótico. Entonces no debemos olvidar estas características, 4 en el síndrome nefrótico y 3 en el síndrome nefrítico. Entre otras manifestaciones sistémicas asociadas a la nefropatía crónica y a la uremia, podemos observar en relación a líquidos y electrolitos, deshidratación, edema, hiperpotasemia. A la concentración de fosfato cálcico y obviamente en tejidos óseos, hiperfosfatemia, hipocalcemia. Alteraciones hematológicas como anemia y diátesis hemorrágica. En aparato cardiopulmonar, hipertensión, insuficiencia cardíaca congestiva, miocardiopatía. En tracto digestivo, náuseas, vómitos, hemorragia, esofagitis, gastritis y colitis. En sistema neuromuscular, miopatía y neuropatía periférica. Y a nivel dermatológico, color citrino en la piel, prurito y diferentes cuadros de dermatitis, ¿no? Lo que hacíamos referencia a la afección multiorgánica. Cuando hacemos la descripción propia de los eventos patológicos que comprometen al riñón, debemos, como les había dicho, recordar desde la anatomía. Anatómicamente, los riñones sabemos que son dos, izquierdo y derecho, y para su estudio se dividen en corteza y médula. En la corteza se encuentran los glomérulos y en la médula se encuentran los túbulos renales. Histológicamente ya les he dicho que la unidad estructural y funcional es el glomérulo y con sus diferentes componentes, los túbulos contorneados, el asa de Henle, etc. Entonces, la patología como tal, en la descripción del tema, va describiendo la patología inherente a los glomérulos, a los túbulos, al intersticio y a los vasos sanguíneos, ¿no? En eso se divide la descripción temática. Vamos a empezar con la descripción de la afección de los glomérulos. Por eso recibe el nombre de glomerulopatías. Las glomerulopatías se tipifican en primarias secundarias asociadas a enfermedades sistémicas y también a trastornos hereditarios. Son varias las clasificaciones de las glomerulopatías. Acá podemos hacer referencia a la glomerulonefritis aguda proliferativa posinfecciosa, la rápidamente progresiva, membranosa, etc. A las enfermedades sistémicas con afección glomerular, tenemos la principal, sobre todo en nuestro medio, el lupus eritematoso sistémico, la diabetes mellitus, la amiloidosis, síndrome de Goodpasteur y las otras referentes que están mencionadas son más raras en nuestra casuística. Lo mismo que la relación con los trastornos hereditarios. Lo que sí también debe quedar bastante claro, que existen patrones generales en las enfermedades glomerulares en referencia a la clínica, morfología, etiología y patogenia. Desde el punto de vista celular, no debemos olvidar que existen alteraciones histológicas generales que vamos a observar en todos estos tipos de glomerulopatías. Una de las principales características histológicas es la llamada hipercelularidad. ¿Y a qué hacemos referencia a la hipercelularidad? A la hipercelularidad de todos los elementos que comprometen el glomérulo. Estoy hablando, por ejemplo, de las células mesangiales, estoy hablando de las células endoteliales de los capilares, de las células epiteliales, de la cápsula de Bowman, tanto las parietales como las que están íntimamente adosadas hacia los capilares, llamadas viscerales. Hipercelularidad de algunos elementos inflamatorios que normalmente no deben existir en el glomérulo, sin embargo sí encontramos, y a raíz de la presencia de estos elementos celulares en el glomérulo en medio de las células mesangiales, tenemos la formación de las llamadas semilunas. Y estas semilunas, vamos a ver que cuando proliferan, la principal consecuencia, o lo primero que producen es compresión del penacho glomerular, o sea, desaparece el espacio de Bowman. Y cuando el glomérulo, o sea, el propio penacho glomerular está comprimido, también su función se ve alterada. Entonces, lo primero, hipercelularidad de todo lo que hemos hecho referencia. Segundo, engrosamiento de la membrana basal glomerular.
engrosamiento de la membrana basal glomerular. Y debemos recordar que la membrana basal glomerular, como les había dicho, no es una estructura simple, es un elemento sumamente complejo, la membrana basal glomerular. ¿Por qué? Porque por un lado, si bien tiene las células endoteliales, por el otro lado están en primera instancia los podocitos y recién están las células epiteliales viscerales. Esta membrana basal glomerular histológicamente está constituida por colágena tipo 4 y a su vez se divide en una cara interna y una cara externa. En la cara externa es donde se apoyan los pedicelos, o sea que son parte de los podocitos que ustedes ya saben desde histología que ayudan a la filtración glomerular. Además, que la afección de la membrana basal glomerular está íntimamente relacionada con mecanismos inmunitarios, como vamos a ver más adelante, y afecta totalmente la filtración. A esto la literatura también hace referencia a una alteración de la función de la barrera glomerular, tal cual ustedes han aprendido en histología. Entonces podemos ver acá la estructura, la presencia de los podocitos, el apoyo de los pedicelos, el epitelio visceral, el epitelio parietal, la luz de los capilares y, como digo, la estructura tan compleja de la membrana basal glomerular. Además de las células mesangiales que, como su nombre indica, son células de sostén de los glomérulos, pero que también vamos a ver que tienen parte importante en las diferentes glomerulopatías. Repitiendo, hipercelularidad, proliferación de todos los elementos celulares, la formación de semilunas que obviamente, ya les he dicho, comprometen el penacho glomerular, engrosamiento de la membrana basal glomerular y por último hialinización y esclerosis como resultado de la severa lesión que se observa dentro de los glomérulos. Ustedes saben que después de cada proceso inflamatorio viene el proceso de reparación y dependiendo de la intensidad del proceso inflamatorio es también la reparación. Entonces, cuando tenemos hialinización y esclerosis, uno ya debe darse cuenta la severa lesión que ha habido a nivel de los glomérulos y la respuesta que estos han tenido como mecanismo de defensa, que al final obviamente termina anulando su función. Dentro de la patogenia de la lesión glomerular, podemos mencionar que el mecanismo es inmunitario. Ahora, este mecanismo inmunitario se manifiesta mediante la lesión mediada por anticuerpos, la presencia de depósitos de complejos inmunitarios in situ. ¿En qué lugares? En lugares sobre todo asociados a la membrana basal glomerular, sobre todo. Y dentro de la membrana basal glomerular que afecten a la colágena tipo 4, a las células mesangiales también, o a cualquiera de los sitios subendoteliales o subepiteliales de toda la estructura de la membrana basal glomerular y de los elementos epiteliales. También debemos hacer referencia a los depósitos circulantes de complejos inmunitarios, de inmunocomplejos, estos con antígenos endógenos o exógenos. Los endógenos asociados, podemos poner como ejemplo, a los antígenos tumorales, los exógenos asociados a productos infecciosos. No debemos olvidar que dentro del mecanismo inmunitario también existe la presencia de anticuerpos citotóxicos, sobre todo aquellos cuando se activa a los linfocitos T, y estos son los linfocitos T CD8, que como requerimiento de defensa del propio organismo, en el mecanismo inmunitario, sobre todo de la hipersensibilidad tipo 4, los linfocitos T CD8 son aquellos que se transforman en linfocitos T citotóxicos. Y estos obviamente cumplen la función de las células natural killer, produciendo una muerte celular, pero no asociada a la apoptosis, sino, no una muerte celular asociada a la fagocitosis, sino una muerte celular con el mecanismo intrínseco de la apoptosis. Esa es la acción de los linfocitos T citotóxicos o la de las células natural killer. Entonces, esta acción se evidencia contra los componentes epiteliales y estructurales del glomérulo.
Luego, obviamente, la lesión inmunitaria del mecanismo celular y la activación de la vía alterna del sistema de complemento, que también vamos a observar existe dentro de la etiopatogenia de algunos tipos de glomerulopatías. Tenemos acá el esquema del glomérulo y la lesión que producen los inmunocomplejos circulantes y los depositados in situ, y el efecto que se observa en la membrana basal, en el endotelio, los depósitos subendoteliales que producen las llamadas jorobas, que vamos a ver más adelante. También puede existir los depósitos subepiteliales, que también afectan, y cuando son subepiteliales son aquellos que más afectan a los podocitos y obviamente en la función netamente glomerular. Acá lo mismo, podemos observar la estructura del glomérulo, la localización de los complejos inmunitarios, las llamadas, lo que les decía, las jorobas subepiteliales, o sea, todo depósito de un inmunocomplejo afecta la estructura, tanto del epitelio visceral, del parietal y también de las células endoteliales. A eso se llama jorobas subepiteliales. Esto se ve en la glomerulonefritis aguda. Luego tenemos depósitos epimembranosos, o sea, por encima de la membrana, que también va a afectar. Esto se observa en la nefropatía membranosa y glomerulonefritis de Heymann. Luego depósitos subendoteliales, como estamos viendo por debajo del epitelio subendotelial. Esto se observa en la glomerulonefritis membrano-proliferativa. Depósitos mesangiales, como vemos en la nefropatía por inmunoglobulina A, y la afección de la lámina densa, de la membrana basal glomerular, la cara interna y la cara externa, ¿no? Lo mismo en este esquema, los depósitos de anticuerpos, cómo producen los complejos inmunitarios, la activación del sistema de complemento que va asociada, la reacción inmunitaria de los linfocitos T, tal cual les he hecho referencia en la hipersensibilidad tipo 4, cuando los linfocitos T se activan a su vez macrófagos, célula mesangial, linfocitos T, estos se convierten en células natural killer o linfocitos T citotóxicos. Cada uno de estos elementos celulares eliminan diferentes mediadores químicos de la inflamación que complican mucho más la lesión glomerular y afectan a la célula epitelial, endotelial y mesangial. Desde el punto de vista histológico podemos observar el cambio morfológico de los glomérulos, fíjense, el penacho glomerular comprimido. Estas son las semilunas que les hago referencia, que pueden ser semilunas con la concavidad hacia el glomérulo o al revés, semilunas con la concavidad hacia el espacio de Bowman, pero igual su simple presencia les decía que hace desaparecer el espacio de Bowman y obviamente poco a poco altera la estructura de los glomérulos. Esta es una tinción PAS. Generalmente la principal manifestación en las glomerulopatías es desde el punto de vista clínico el síndrome nefrótico, y podemos asociar acá en cuáles se observa: en la glomerulopatía membranosa, en la de cambios mínimos, en la glomerulosclerosis focal y segmentaria, en las glomerulopatías que son secundarias a enfermedades sistémicas como la diabetes mellitus, amiloidosis, lupus eritematoso sistémico. Este es un resumen de las principales glomerulonefritis primarias y que podemos observar a la posinfecciosa, síndrome de Gould-Pasteur, a las formas crónicas, a la membranosa, etcétera, con asociación a la presentación clínica, síndrome nefrítico, nefrótico, nefrítico, la patogenia, la descripción el cambio morfológico que se observa tanto al microscopio óptico y al de inmunofluorescencia. Microscopio electrónico nosotros no tenemos, sin embargo podemos ver igual la alteración de la estructura y de la morfología propia de los glomérulos, lo que les decía de referencia: jorobas subepiteliales, alteración de la membrana basal glomerular, depósitos subepiteliales, pérdida de podocitos, pérdida de prolongaciones de los epitelios, depósitos densos, etcétera. Este cuadrito yo lo he descrito de una manera más fácil de entender. Y antes de ello, bueno, esto es en imagen, ¿no? Tal cual se ve los glomérulos. Esto es con fluorescencia al microscopio electrónico y obviamente en esquema, ¿no? Repito, este es el esquema que se va alterando. Generalmente las glomerulopatías, sean primarias o secundarias,
terminan, como les decía, en lo que se llama glomerulosclerosis focal y segmentaria, o sea, en una reparación tan severa que termina anulando la función glomerular. ¿A qué llamamos glomerulosclerosis focal? Cuando se afectan solamente algunos glomérulos de la corteza, o sea, unos están sanos y otros están enfermos, como en este caso. ¿Y a qué se llama glomerulosclerosis segmentaria? Cuando dentro del glomérulo solamente se afecta un segmento, como estamos viendo acá, es una cuarta parte del glomérulo que se está afectando en base a la esclerosis e hialinización. ¿En qué repercute la glomerulosclerosis, sea focal o segmentaria? En que produce la reducción de la masa renal. Y obviamente esto a su vez va a llevar desde la manifestación clínica con hipertensión sistémica, hipertensión intraglomerular, hipertrofia glomerular y al final la reducción de la masa renal. ¿En qué se va a traducir? En insuficiencia renal, ¿no? Bueno, les decía que yo he preparado un cuadrito un poco más entendible, si se quiere, y más específico. Considero acá, dentro de los parámetros, los diferentes ejemplos de glomerulonefritis, la etiopatogenia, el cambio morfológico y la manifestación clínica, de las más comunes que nosotros vemos en nuestro medio. Y acá tenemos la glomerulonefritis proliferativa aguda post-estreptocócica, y su nombre ya está bastante claro. ¿Por qué? Porque está haciendo referencia al factor etiológico y a la acción, obviamente, de este factor etiológico, que sabemos que es el estreptococo beta hemolítico del grupo A del lancefil. Entonces, ¿en quién vamos a observar generalmente este tipo de glomerulonefritis? Sobre todo en niños, que son los que están más afectados por faringitis, amigdalitis que no son debidamente tratadas y con el tiempo comprometen al riñón. Dentro del campo de los cambios morfológicos que observamos a nivel glomerular, tenemos hipercelularidad, depósitos de inmunoglobulina G, M y complemento 3 en el mesangio y también en la membrana basal glomerular, lo que produce jorobas en el lado epitelial. Dentro de la manifestación clínica vamos a observar una hematuria micro y macroscópica 1 a 2 semanas después del proceso infeccioso, presencia de cilindros hemáticos y proteinuria. Otro tipo, glomerulonefritis aguda no estreptocócica. Dentro de la etiopatogenia tenemos que puede ser desencadenada por bacterias, por virus como la hepatitis B, la hepatitis C, también el VIH, y observamos presencia de anticuerpos antimembrana basal glomerular. Los cambios morfológicos son similares y la manifestación clínica también similar. Glomerulonefritis rápidamente progresiva. Existen 3 variedades: la idiopática, asociada al síndrome de Goodpasture, la tipo 2 por inmunocomplejos, tipo 3 la pausa inmunitaria con presencia de anticuerpos antimembrana basal glomerular. ¿Qué cambios morfológicos encontramos? Necrosis focal, semilunas, hipercelularidad de células parietales, mesangiales e inflamatorias. Repito, esta es la causa de la presencia de semilunas. La manifestación clínica, síndrome nefrótico, hipertensión y edema. Glomerulonefritis membranosa. La etiopatogenia está asociada a fármacos, enfermedades autoinmunitarias y tumores. ¿Qué enfermedades autoinmunitarias? La más común en nuestro medio, el lupus eritematoso sistémico. Es una de las formas más comunes, ¿no? Lupus eritematoso sistémico. También podemos hacer referencia a otra enfermedad autoinmunitaria, la tiroiditis de Hashimoto, y a un trastorno metabólico que es la diabetes. Podemos observar acá. ¿Qué encontramos en los cambios morfológicos? Aumento de grosor de la membrana basal glomerular, depósitos de inmunocomplejos entre la membrana basal glomerular y las células epiteliales, y esto ocasiona ¿qué? Pérdida de pedicelos y obviamente pérdida de los podocitos. La pérdida de los podocitos se traduce en ¿qué? En proteinuria asociada a hipertensión. Otra, enfermedad de cambios mínimos. ¿Cuáles son las causas? Factores inmunitarios y también el uso indiscriminado de corticoides. ¿Qué encontramos? ¿Qué cambios morfológicos? Las citocinas producidas tanto por el mecanismo inmunitario desencadenado producen o lesionan las células epiteliales viscerales. Y esto hace que se observe incremento de lipoproteínas en estas células. ¿Cómo se va a traducir la clínica? A través de proteinuria.
Glomérulo, esclerosis focal y segmentaria, y hemos dicho focal cuando solamente se afectan algunos glomérulos de la corteza y segmentaria un segmento del glomérulo. Esta es la respuesta o la evolución de los otros tipos de glomerulonefritis agudas. El cambio morfológico y alinización de los glomérulos, y en la clínica evolución insuficiencia renal o exclusión renal. Glomerulonefritis membrano proliferativa, llamada también mesangio capilar. Esta a su vez es primaria y secundaria. Dentro de la primaria tenemos tipo 1 y tipo 2, y dentro de la secundaria tenemos la asociada al virus de la hepatitis B. De estas formas tipo 1 y tipo 2 pueden ser desencadenadas por virus, bacterias, etc. ¿Por qué? Porque en la morfología observamos que existen depósitos subendoteliales del sistema de complemento, alteración de la membrana basal glomerular e hipercelularidad. La manifestación clínica, síndrome nefrótico, sobre todo se ven afectados niños y adultos jóvenes. Nefropatía por inmunoglobulina A, llamada también enfermedad de Berger. Este es un trastorno inmunitario que puede ser heredado o adquirido, y se observa, como su nombre indica, depósitos de inmunoglobulina A en el mesangio. En la manifestación clínica, micro y macrohematuria y afección en niños y adultos jóvenes. Otra, enfermedad proliferativa y necrosante focal, igual trastorno inmunitario heredado o adquirido, con afección de ciertos segmentos glomerulares, y la manifestación clínica similar, ¿no? Micro y macrohematuria, afección en niños y adultos jóvenes. Por último, glomerulonefritis hereditaria, y dentro de esta forma hereditaria tenemos dos variantes, el síndrome de Alport y la enfermedad de membrana fina. Su nombre implica que la etiopatogenia es factor hereditario, y también en su nombre, en sus diferentes variedades, se observa que el cambio morfológico es la alteración de la membrana basal glomerular, que es sumamente delgada por defecto en la síntesis de colágeno tipo 4. Dentro de la manifestación clínica, micro y macrohematuria, cilindros hemáticos y síndrome nefrótico. Bueno, esta es una forma, como les decía, más sucinta o más resumida y específica de lo que son los diferentes tipos de glomerulopatías. Continuamos. Glomerulonefritis crónica. Desde el momento en que utilizamos el término de crónico, ya sabemos que es de larga evolución, que incluso puede durar toda la vida. Entonces, ¿cuáles son las causas para una glomerulonefritis crónica? La evolución, por ejemplo, de otras glomerulonefritis agudas, como ser la postestreptocócica con sembilunas, la nefropatía membranosa, glomerulosclerosis focal y segmentaria, etcétera, cualquiera de las otras en diferentes porcentajes. Dentro de la morfología, podemos observar que los riñones muestran una reducción asimétrica del tamaño y superficies corticales con un granulado difuso. Además, al corte, la corteza se encuentra adelgazada. Dentro de la histología, obviamente depende del estadio de la enfermedad primaria. En los casos iniciales, los glomérulos aún pueden mostrar indicios de la enfermedad primaria, de cualquiera de las que hemos hecho referencia, pero al final tenemos una obliteración de los glomérulos que los transforma en masas eosinófilas acelulares que presentan una combinación de proteínas plasmáticas, aumento de la matriz mesangial y un material similar a la membrana basal y colágeno. La principal manifestación clínica es la hipertensión. Como les decía, es casi obligatoria en la glomerulonefritis crónica. A esto, en la evolución también observamos esclerosis arterial y arteriolar evidente, y ver una atrofia importante de los túbulos asociados. Dentro de la evolución clínica, la mayoría de los casos de la glomerulonefritis crónica, que como hemos dicho de larga evolución e insidiosa, llega finalmente a la insuficiencia renal o muerte por uremia durante un periodo de años o probablemente décadas. Los pacientes, repito, cursan con hipertensión, y a veces el cuadro clínico dominante es cerebral o cardiovascular. Lesiones glomerulares asociadas a enfermedades sistémicas. Las más comunes, incluso en nuestro medio, les decía, el lupus eritematoso sistémico, endocarditis bacteriana, púrpura de Henoch-Schönlein, diabetes, en este caso se llama riñón de Kim-Steele-Wilson, y la amiloidosis. La amiloidosis es un poquito rara dentro de nuestra casuística, y podemos observar
¿Cuál? La evolución de todas estas enfermedades sistémicas en el glomérulo terminan haciendo gloméruloesclerosis focal y segmentaria, ¿no? Y esto ya sabemos que termina en la evolución del tiempo en insuficiencia renal. Fíjense, la mayoría acá de los glomérulos son hialinizados, solo uno está relativamente preservado, a pesar que ya está empezando a presentar cambios morfológicos. Pasamos ahora a ver patología de la médula renal. Y a esto recibe el nombre de enfermedades tubulares e intersticiales, ¿no? La mayoría de las formas de lesión tubular afectan al intersticio, lo que se llama. Por lo tanto, las enfermedades que afectan ambos componentes se comentan de manera conjunta. O sea, tampoco es una afección solo de los glomérulos o solo de los túbulos. Al final, en la evolución de toda esta enfermedad, toda la estructura renal se ve afectada. La lesión de los túbulos puede ser isquémica o tóxica y ocasionan una lesión renal aguda que conlleva a la llamada insuficiencia renal aguda y a reacciones inflamatorias de los túbulos del intersticio. Este último se conoce como nefritis túbulo intersticial. Entonces, este esquema se puede observar las causas, la isquemia que daña a la célula tubular, estoy hablando de los túbulos contorneado y proximal. Este tipo de lesión asociado a la isquemia puede ser reversible o irreversible. En la forma reversible existe pérdida de la polaridad, retroalimentación aumentada, túbulo glomerular, pero igual en todas las formas se termina con un descenso de la filtración glomerular, traducido en la clínica como oliguria. Peor en el caso de irreversible, en los casos irreversibles ya tenemos necrosis, apoptosis, pérdida del epitelio tubular retrógrada y obviamente disminución del flujo tubular. Ahora también sabemos que la isquemia se asocia a vasoconstricción y la vasoconstricción regulada en relación a la renina-angiotensina, a la endotelina, a la presencia de óxido nítrico y la prostaglandina tipo 1. La llamada lesión renal aguda o traducida como necrosis tubular aguda, que está abreviado, es un término que, como dice acá, es cada vez más utilizado, ¿no? Y es la representación de la lesión irreversible del epitelio tubular. Las causas, repetimos, isquemia debido a la reducción e interrupción del flujo sanguíneo, lesión tóxica directa a los túbulos, nefritis túbulo intersticial aguda, y este caso se observa sobre todo como una hipersensibilidad a fármacos. Es por eso que nosotros en cualquier tratamiento siempre debemos recordar y ser selectivos de la farmacocinética de ciertos fármacos que utilizamos. Uno de ellos, por ejemplo, los antibióticos y la gentamicina, que por alguna razón tiene el logo de nefrotóxico. Entonces uno tiene que tener el cuidado para aplicar estos tratamientos en dosis y en tiempos correspondientes, porque si no es peor el efecto que nosotros podemos producir en el daño renal. Luego tenemos la obstrucción urinaria asociada a tumores, a la hipertrofia prostática o a coágulos de sangre, y esto se conoce como insuficiencia renal aguda postrenal. Este esquema es bastante llamativo porque manifiesta el daño tubular asociado a isquemia y a lesión tóxica. Entonces podemos observar que en el tipo isquémico la necrosis tubular es parchada, como estamos observando en diferentes segmentos, de los túbulos contorneados proximal, el asa de Henle, etc. Sin embargo, en la lesión renal aguda tóxica se aprecia necrosis extensa, fíjense, de los túbulos contorneados, sobre todo el distal, y posteriormente también toda la estructura de la nefrona, como estamos viendo, ¿no? En la evolución clínica de una lesión renal aguda, podemos observar diferentes estadios. Tenemos el estadio de inicio, de mantenimiento y de recuperación. En la fase de inicio, que dura aproximadamente 36 horas, se puede observar que el único signo de afección renal es un descenso de la diuresis con aumento del nitrógeno ureico en sangre. En la fase de mantenimiento se caracteriza por un descenso mantenido de diuresis entre 40 y 400 ml por día. Eso ya se traduce en oliguria
oliguria con sobrecarga de sal y agua y aumento del nitrógeno ureico en sangre, acompañado de hiperpotasemia, acidosis metabólica y otras manifestaciones de uremia. En la fase de recuperación se manifiesta por incremento paulatino de la diuresis que puede alcanzar más allá de los 3 litros por día. Los túbulos aún están dañados, por lo que se pierden por la fuga de la orina grandes cantidades de agua y electrolitos como sodio y potasio. La hipopotasemia se convierte obviamente en un problema clínico y obviamente esto se puede ver con afección de la función cardíaca. Finalmente, al restaurarse la función renal, mejora la capacidad de concentración. Los valores de nitrógeno ureico en sangre y creatinina empiezan a normalizarse. El pronóstico de la lesión renal aguda depende de la situación clínica. Se espera que en el caso que sea nefrotóxica, la toxina no haya causado un grave daño en los órganos, como el hígado o el corazón. Y el tratamiento sintomático es cuando se recupera el 95% de los casos que no sucumben a la causa precipitante. Por el contrario, la tasa de mortalidad supera el 50% en casos de un shock relacionado con sepsis, quemaduras extensas u otras causas de fracaso multiorgánico. Hasta el 50% de los pacientes con lesión renal aguda no tienen oliguria y por lo contrario a menudo presentan aumento de la diuresis, por lo que se llama lesión renal aguda no oligúrica, particularmente frecuente con nefrotoxinas que suelen seguir un curso más benigno. Aquí vemos otras causas de nefritis tubulointersticial, las infecciosas, y dentro de las infecciosas ya sabemos que el término que se aplica es pielonefritis, que puede ser aguda o crónica, y de específica o no específica. Dentro de las toxinas, la más común es la asociada a fármacos, en enfermedades metabólicas, nefropatía por uratos o hipercalcémica, los factores físicos como ser obstrucción crónica de vías urinarias, neoplasias como el mieloma múltiple, reacciones inmunitarias, que se observan en el rechazo a trasplantes u otro tipo de reacciones de hipersensibilidad, vasculopatías y cuadros misceláneos. Entonces acá podemos observar cómo se produce dentro de los procesos infecciosos la diseminación, sobre todo de los agentes microbiológicos bacterianos, que generalmente el compromiso en los casos de pielonefritis aguda bacteriana es por vía hematógena, ¿no? Lo principal es por vía hematógena. Luego tenemos la otra causa, una infección ascendente que va sobre todo por la anatomía del sistema urinario, desde la uretra, vejiga, uréteres, hasta comprometer el riñón, pelvis renal y riñón. Esta, como les decía, es una colonización bacteriana ascendente por la vía anatómica y al final compromete el riñón. Generalmente los casos de pielonefritis agudas se observan sobre todo en mujeres, precisamente en relación a la anatomía. Nosotros sabemos que la uretra en las mujeres es mucho más corta que en el varón, por lo tanto es más fácil la colonización bacteriana. La llamada pielonefritis aguda se caracteriza, como su nombre indica, por una inflamación supurativa intersticial parchada en los agregados tubulares con presencia de neutrófilos y necrosis tubular, como estamos viendo acá, necrosis tubular y posteriormente necrosis papilar en casos más severos. Las complicaciones de la pielonefritis aguda aparecen en circunstancias especiales y acá, repito, tenemos a la necrosis papilar que se observa sobre todo en diabéticos y sujetos con obstrucción de vías urinarias. Generalmente es bilateral, pero también puede ser una unilateral. Puede afectar una o todas las pirámides del riñón afectado. Al corte se ven las puntas o los 2/3 distales de las pirámides con áreas de necrosis blanca y grisácea. Otra complicación es la pionefrosis, y su nombre está indicando pus en el riñón, cuando la obstrucción es total o casi completa. El exudado supurativo no se puede drenar, por lo tanto la pelvis renal, los cálices y el uréter se llenan de pus. La tercera complicación de la pielonefritis aguda, absceso perinéfrico, que es una extensión de una inflamación supurada a través de la cápsula renal, la cápsula de Gerota, que ustedes saben que recibe el nombre en anatomía. Dentro de los agentes infecciosos, sobre todo bacterianos,
También puede existir la presencia de hongos, como ser la Candida albicans. La pielonefritis crónica, igual de larga evolución, es, como su nombre indica, una inflamación tubulointersticial crónica y cicatrización renal asociada a la afectación patológica de los cálices y la pelvis. La pielonefritis crónica se divide en dos formas, crónica con reflujo y crónica obstructiva. La nefropatía por reflujo es una de las formas más frecuentes de cicatrización por pielonefritis crónica, y aquí estamos observando las cicatrices en la corteza. La pielonefritis crónica obstructiva, se ha comentado que esta obstrucción predispone al riñón a desarrollar diferentes procesos infecciosos que afectan la pelvis renal y obviamente los cálices. Sin embargo, en la pielonefritis crónica, desde el punto de vista histológico, ¿qué es lo más llamativo y más representativo? La llamada tiroidización de los túbulos. Ustedes están viendo en un corte transversal los túbulos renales, contorneados y proximales, como estos se han dilatado y el epitelio se ha ido aplanando, se ha vuelto en un epitelio cúbico bajo, igual que de la tiroides. Entonces, por esta imagen que estamos observando, recibe el nombre de tiroidización, y además estamos observando el infiltrado linfocitario, ¿no? Tiroidización. Esto, no se van a olvidar, es la característica fundamental histológica de la pielonefritis crónica, ¿no? Y en la macroscopía, las cicatrices irregulares, retráctiles, sobre todo en la corteza, en la forma ya sea por reflujo o en la forma obstructiva, que asocia a diferentes tipos de complicaciones. Y también podemos observar cómo la cicatriz deforma las estructuras anatómicas propias del riñón en la corteza y en la médula. O sea, no es algo, no solamente es medular, sino también compromete la corteza. Tenemos otro tipo de nefritis tubulointersticial inducida por fármacos y toxinas. Esto ya es más específico. Y acá tenemos la nefritis aguda intersticial medicamentosa y vemos los mismos cambios. ¿Y qué medicamentos producen? Penicilinas sintéticas, antibióticos como la rifampicina, diuréticos como las tiazidas, los antiinflamatorios no esteroideos y otros fármacos que se utilizan para diferentes patologías. Generalmente después de la exposición o el tratamiento, la enfermedad comienza unos 15 días después, con un intervalo que puede existir entre 2 a 40 días. Después de la exposición al fármaco, se manifiesta por fiebre, eosinofilia, que puede ser transitoria, exantema cutáneo en el 25% de los casos y anomalías renales. En los casos severos podemos observar hematuria, proteinuria leve y leucocituria, a menudo con eosinófilos. El 50% de los casos presenta concentraciones crecientes de creatinina sérica o indicios de insuficiencia renal aguda con oliguria, en particular en los pacientes mayores. Yo pienso que a estas alturas ya debe quedar bastante claro que nosotros consideramos oliguria entre la presencia de la orina en 24 horas desde 360 a 400 ml, ¿no? Hasta 360 podemos considerar oliguria. Y si de 360 ml se disminuye a 1 ml, eso ya se considera anuria. Esa diferenciación tenemos que tener en la clínica. La patogenia. Muchas de las características de la enfermedad sugieren mecanismo inmunitario, que ya sabemos, y la respuesta inmunitaria es idiosincrática y no está relacionada a la dosis, sino a la respuesta propia del organismo. En algunos casos, las concentraciones séricas de inmunoglobulina E están aumentadas, puesto que las lesiones se detectan con células plasmáticas cargadas de inmunoglobulina E y basófilos, lo que indica que la patogenia puede implicar una reacción de hipersensibilidad tardía mediada por inmunoglobulina E. Es una hipersensibilidad tipo 1, llamada también anafilaxia. Los cambios morfológicos evidencian afecciones en el intersticio, o sea, en la médula renal, con edema variable, que a veces puede ser pronunciado, infiltrado de células mononucleadas, sobre todo linfocitos, macrófagos y algunas veces eosinófilos y neutrófilos. Muchas veces incluso algunos fármacos, como las tiazidas, incluso pueden producir una inflamación granulomatosa o presencia de granulomas no necrosantes con célula gigante multinucleada.
La llamada tubulitis, como estamos observando, aquí tenemos algunos túbulos que se ven y un severo infiltrado periférico. En la tubulitis, el infiltrado de los túbulos por linfocitos es frecuente, con grados variables de necrosis y regeneración tubular. Los glomérulos son normales, excepto en algunos casos asociados a antiinflamatorios no esteroideos, en los que la enfermedad con cambios mínimos y síndrome nefrótico se desarrollan conjuntamente. Luego, nefropatía por analgésicos. Esta es una forma de nefropatía crónica causada por ingesta excesiva de mezclas de analgésicos y se caracteriza morfológicamente por nefritis tubulointersticial crónica y necrosis papilar, ¿no? Es el uso indiscriminado de los antiinflamatorios no esteroideos. El más común, que ya sabemos nosotros que hasta las que venden dulces venden, es por ejemplo el diclofenaco. El diclofenaco, que es de amplio alcance de nuestra comunidad. Lo mismo el ibuprofeno, ¿no? Pero producen este tipo de lesión a nivel renal. En este cuadrito podemos observar otras causas de necrosis papilar y dentro de estas tenemos la diabetes, la nefropatía por analgésicos que ya hemos analizado, la enfermedad de células falciformes y los cuadros de obstrucción. La relación genérica entre hombres y mujeres, la evolución del tiempo, los procesos infecciosos asociados, la presencia de calcificaciones y el número de papilas afectadas, ¿no? Es bastante llamativo esta clasificación de las enfermedades tubulointersticiales y vasculares. La nefropatía asociada específicamente a los antiinflamatorios no esteroideos, que ya les he dicho que es uno de los más utilizados, producen o son selectivos dentro de la fisiopatología de diferentes mediadores químicos de la inflamación y que a su vez estos también pueden afectar otros órganos. Al principio se puede respetar el tubo digestivo, pero posteriormente se afecta en la evolución, etc. Los síndromes renales relacionados con los antiinflamatorios no esteroideos son insuficiencia renal, nefritis intersticial aguda y enfermedad con cambios mínimos y nefropatía membranosa con síndrome nefrótico. Otras enfermedades tubulointersticiales son nefropatías relacionadas con neoplasias no de origen renal. Entonces tenemos metástasis al parénquima renal y esta metástasis puede cursar en relación al origen de los diferentes tumores con hipercalcemia, hiperuricemia, amiloidosis, afecta la excreción de proteínas anormales, como podemos observar en el mieloma múltiple, e igual puede desencadenar diferentes cuadros de glomerulopatías, como la nefropatía membranosa, la glomerulonefritis membrano proliferativa, etc. También puede producir lesión tubulointersticial, los efectos de la radioterapia, quimioterapia o una infección secundaria que generalmente se observa en individuos inmunodeprimidos, depauperados, con procesos neoplásicos de diferente origen y diferente índole. Veamos ahora las vasculopatías, o sea, la vascularización propia del riñón, cómo se afecta con diferentes cuadros y qué repercusión tiene. Acá podemos hacer referencia a la llamada nefroesclerosis benigna. Es una esclerosis de las arteriolas renales y pequeñas arterias. Por lo tanto, el efecto resultante es la isquemia focal del parénquima, alimentado por los vasos con paredes engrosadas y estenosis consecuente de su luz. Los efectos parenquimatosos consisten en glomeruloesclerosis, lesión tubulointersticial crónica y reducción de la masa renal funcional. En el aspecto macroscópico de la superficie cortical de la nefroesclerosis benigna se muestra este tipo de granulación, este tipo de presencia, ¿no? Así granulado, ya no es liso como conocemos en un riñón sano. Además, una segunda forma de vasculopatía asociada a la hipertensión maligna y nefroesclerosis acelerada, sabemos que la hipertensión afecta sobre todo a las arteriolas y las arteriolas en la hipertensión presentan o arterioloesclerosis hialina o arterioloesclerosis hiperplásica. Este es un ejemplo de arterioloesclerosis hialina a gran aumento en las paredes de las arteriolas renales. Además, tenemos la nefroesclerosis, como hemos visto.
podemos observar lesión glomerular y fíjense acá el otro tipo de arterioloesclerosis que es la hiperplásica. Se llama hialina aquí porque obviamente se observa en la pared de las arteriolas este material rosado eosinófilo que se llama sustancia hialina. Igual afecta la estructura y por lo tanto la función de las arteriolas. Y la otra forma es la forma arterioloesclerosis hiperplásica, que es en bulbo de cebolla, que también afecta la pared, la estructura de las arteriolas y por ende su función. Acá podemos encontrar una hiperplásica en cebolla y esta la hialina también igual que esta otra, ¿no? Y al final afecta el compromiso y la morfología de los glomérulos. La tercera forma de vasculopatía es la estenosis de la arteria renal. Esta puede ser unilateral o bilateral y obviamente es una causa relativamente infrecuente de hipertensión, pero es responsable del 2 al 5% de los casos de patología vascular. Es importante porque en la evolución va a manifestarse con hipertensión potencialmente curable. No se olviden que otra de las funciones principales del riñón es regular la hipertensión y es regular la presión arterial. ¿A través del qué? Del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, cualquier factor o causa, que como en este caso estamos viendo la estenosis de la arteria renal, que va a afectar su luz y la llegada del volumen sanguíneo adecuado a los riñones, el riñón, ¿qué va a hacer? Lo primero que va a hacer es va a activar sistema renina, angiotensina. Esa es la causa por la cual se eleva la presión arterial, ¿no? Podemos ver acá una displasia fibromuscular en la pared de la arteria renal. Me olvidaba también otra causa que puede producir una estenosis de la arteria renal es la ateroesclerosis, que igual va a afectar y también va a tener como repercusión la hipertensión. Otra forma de vasculopatía son las microangiopatías trombóticas y esto se presenta cuando existe lesión endotelial, agregación plaquetaria, síndrome hemolítico urémico, como se observa en infecciones por Escherichia coli, síndrome hemolítico urémico atípico en alteraciones del sistema de coagulación. Entonces, como su nombre dice, microangiopatía trombótica, vamos a encontrar trombos ¿dónde? En los capilares glomerulares. ¿Y estos trombos son de qué? Son trombos de fibrina, sobre todo, ¿no? Trombos de fibrina asociados de diferentes componentes como las plaquetas, etcétera, ¿no? Microangiopatía trombótica. Pasamos a ver otro trastorno patológico llamado urolitiasis, o sea, presencia de litos, de cálculos dentro de la estructura renal. Existe dentro de los litos renales o los cálculos renales, tenemos 4 tipos. Los de oxalato y fosfato de cálcico, que representan el 70% de los cálculos renales, los de fosfato de amonio y magnesio, llamado estrubita, que representan del 15 al 20%, los cálculos de ácido úrico, que representan el 5 al 10%, los de cistina, que representan del 1 al 2%. Entonces tenemos 4 tipos de cálculos renales, ¿no? De litos renales. Acá podemos observar un cálculo impactado, ¿dónde? En la pelvis renal, ¿no? Así se observa. Por último, tumores. Los tumores renales, como en todo órgano, pueden ser benignos o pueden ser malignos. ¿Cuáles son los tumores renales benignos? El adenoma papilar renal, el angiomiolipoma y el oncocitoma. Morfológicamente y de manera genérica son tumores pequeños, menores a 5 centímetros de diámetro, se presentan invariablemente en la corteza y macroscópicamente aparecen como nódulos pálidos, amarillos y grises, definidos y bien delimitados. A la microscopía estarán formados por estructuras complejas. Las células también crecen formando túbulos, glándulas, cordones y sábanas. Los elementos celulares tienen forma cúbica y poligonal, con núcleos centrales pequeños y regulares. Entonces, dentro del nombre, obviamente ya está el tipo de célula, ¿no? El adenoma papilar y renal hace relación a la presencia de estructuras papilares, el angiomiolipoma a la presencia de vasos con presencia de fibras musculares lisas y una mezcla con células adiposas, y el oncocitoma, que está caracterizado por células con un citoplasma netamente rosado,
¿no? Esas son las características particulares de cada uno de los tumores benignos. Dentro de los tumores malignos tenemos al carcinoma de células renales. Histológicamente es un adenocarcinoma renal. Acá tenemos las variantes histológicas del carcinoma de células renales. El carcinoma de células claras, que es el más común, el papilar, el renal cromófobo y el del conducto colector. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el carcinoma de células renales o adenocarcinoma renal? El tabaco, la obesidad y la hipertensión. Clínicamente, de manera genérica, este tumor se manifiesta en cualquiera de sus variedades histológicas, se va a manifestar con dolor, con presencia de masa y sobre todo hematuria. Dolor, presencia de masa y sobre todo hematuria. Acá podemos observar el riñón alterado en su morfología y la masa tumoral, ¿no? Este es un carcinoma de células claras y se llama así porque a la microscopía ustedes están viendo la proliferación de células claras, ¿no? Carcinoma renal de células claras. En esta segunda imagen, el tipo papilar, y este es el tipo cromófobo, ¿no? Pero, repito, la manifestación clínica siempre se va a traducir con dolor, con masa y con hematuria, y el factor de riesgo, tabaco, obesidad e hipertensión. El carcinoma urotelial de pelvis renal es la segunda variedad, si se quiere, de los tumores renales. Representa del 5 al 10% de los tumores renales primarios que se originan en el urotelio de la pelvis renal. No debemos olvidar que desde la pelvis renal y todo el sistema de las vías urinarias está revestido por el urotelio, que histológicamente es un epitelio de transición, ¿no? De ahí nace este tumor, por eso se llama carcinoma urotelial. Los tumores de pelvis renal suelen ser clínicamente evidentes en un periodo de tiempo relativamente corto, ya que se encuentran en el interior de la pelvis y al fragmentarse producen una hematuria apreciable. Siempre son pequeños en el momento del descubrimiento y pueden bloquear el flujo urinario y provocar una hidronefrosis palpable y dolor en el flanco. En el estudio histológico, los tumores de la pelvis son el homólogo exacto de los que se encuentran en la vejiga urinaria y en todo el tracto urinario. Los tumores uroteliales pueden ser múltiples, afectando la pelvis, uréter, vejiga, etc. El 50% de los tumores de la pelvis renal se detecta un tumor urotelial de vejiga preexistente o concomitante. Una cosa que debe quedar bastante claro, que el carcinoma de células renales se disemina por la vena renal, y el carcinoma urotelial de pelvis renal se disemina por el uréter. Esa es una característica de cada uno de los dos tipos más comunes de tumores de riñón. Factores de riesgo para el carcinoma urotelial: tabaco, exposición industrial a las arilaminas, infección por esquistosoma, el uso de analgésicos a largo plazo, ciclofosfamida, la radiación y también factor genético. La manifestación clínica, hematuria indolora. Muchas gracias, espero que la presentación les haya servido. Hasta la próxima.